Radio Adventista, la voz de la verdad. Momento de lección de Escuela Sabática. Muy bienvenidos, amigos y hermanos, al estudio diario de lecciones de Escuela Sabática. La palabra de Dios dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Por eso, a partir de este momento, Radio Adventista, la voz de la verdad, te invita a mantener la sintonía del cielo para que puedas escuchar y comprender el estudio de hoy con nuestro hermano Humberto Cativo. Muy buenos días, mis queridos hermanos y amigos. Nuevamente estamos con ustedes a través de Radio Adventista, la voz de la verdad. Hoy miércoles 23 de marzo. Para el día de hoy, la lección se titula: No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas. Oremos. Dios y Padre que mora en los cielos, alabado sea, Señor, su santo nombre. Gracias, Dios eterno, por su grande amor y misericordia. Gracias por habernos dejado su palabra, para que a través de ella recibamos la luz para no andar en la oscuridad. Gracias porque ella es el ancla que tenemos, que nos lleva al Señor Jesús. Gracias porque no estamos en tinieblas. Nos ha dejado su palabra y a través de ella conocemos a nuestro Señor Jesús y le amamos y le servimos. Gracias por esta lección de este día, Señor. Háblenos, se lo suplicamos en el sagrado nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Nos dice: no os dejéis llevar. Nosotros que estamos al fin del tiempo, corremos el peligro de ser llevados fuera de lo que creemos si no estamos alimentándonos de la palabra de Dios. Por eso es que es muy importante que cada uno de nosotros escudriñemos la palabra de Dios todos los días, para que a través de ella aprendamos la voluntad de Dios y comprendamos cómo debemos de vivir y lo que debemos creer. La iglesia primitiva era una iglesia que aprendía escudriñando las Escrituras. Y mire lo que nos dice allí en Apocalipsis. Veámoslo. Porque Apocalipsis, allí encontramos la historia de la iglesia del Señor Jesucristo, desde que Él la dejó encargada a sus apóstoles hasta que Él venga. Y lo vemos allí en el libro de Apocalipsis capítulo 2, cuando dice, allí en el capítulo 2, versículo 2: yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y tu perseverancia, y que no puedes soportar a los malos,
Has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Allí a la iglesia primitiva el enemigo quiso engañar. Pero los apóstoles y todo aquel que venía a los pies del Señor Jesús, ellos eran escudriñadores de la palabra de Dios, obedientes a lo que ella decía. Y cuando venía alguien hablando muy bonito, todo lo llevaban a la palabra de Dios. Por eso dice allí, has probado. ¿Y cómo los probaban? A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a ellos, es porque no les ha amanecido. Y para poder ellos saber el error de la verdad, tenían que conocer la palabra de Dios. Has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Hoy en día ocurre lo mismo. Mire lo que nos dice allí en el libro de Mateo. Mateo capítulo 24, versículo 4. Recuerdan que los apóstoles le preguntaron al Señor, dinos, ¿qué señales habrá del fin del mundo? Porque él les había dicho de que ese templo iba a ser destruido. Dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo. Entonces el Señor Jesús dijo en el versículo 4, Mateo 24:4, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos, dice, en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo. ¿Y qué va a acontecer con muchos? Y a muchos engañarán. ¿Por qué? Porque no fortalecieron su fe en Jesús a través de su palabra. Por eso el Señor nos está advirtiendo a nosotros, no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas. En Primera de Tesalonicenses encontramos un consejo. ¿Qué dice ahí? ¿Ya lo encontró? Bien. El apóstol Pablo nos dice, examinadlo todo. O sea, ha llegado alguien o estás escuchando a alguien que tú no estás de acuerdo con ello. Dice, examinadlo todo y retened lo bueno. Lo malo, deséchalo. Si hay doctrinas diversas y extrañas que no van de acuerdo a la palabra de Dios, dice, deséchalo. No entre en ti, no sea parte de tu adoración a Dios. ¿Por qué? Porque, como dijo ahí en Mateo 24, a muchos se engañarán. Pero usted y yo no estamos en tinieblas. Él ha dejado la palabra de Dios para que por medio de ella recibamos luz. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Ahora, comparemos, dice. Vayamos ahora
a Hebreos, capítulo 13, versículo 9. Allí nos dice: no os dejéis llevar por doctrinas diversas y extrañas. Es mejor afirmar el corazón con la gracia. Dice, es mejor afirmar el corazón con la gracia. ¿Y qué es la gracia? ¿Qué cosa es la gracia? La gracia es Cristo Jesús. Es lo que Él realizó para pagar mi deuda. Por eso dice, es mejor afirmar el corazón en Cristo, en lo que Él realizó. Vayamos entonces a la cruz de Cristo. Vayamos a lo que Él vino a darnos ejemplo de cómo vivir. Amar a Dios, amar al prójimo. En otras palabras, amar su santa ley. Por eso dice, es mejor afirmar el corazón con la gracia, no con alimentos que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellos. Hay muchas ceremonias que el pueblo realizaba, creyendo que por ello se acercaban a la gracia, aunque su corazón estaba en otras cosas, no en Cristo. Por eso, ahora a nosotros se nos enseña y se nos dice que es mejor afirmar el corazón con la gracia, no con alimentos que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellos. Luego nos dice, ahí mismo en Hebreos, capítulo 2, verso 9, pero vemos a aquel. ¿Quién es aquel? Cristo Jesús, el Verbo que se hizo carne. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios experimentara la muerte por todos. La invitación es, como decían, es mejor afirmar el corazón con la gracia. Es teniendo a Jesús como ejemplo y seguirlo a Él. Escuchar sus palabras y hacerlas nuestras. Luego nos dice en el capítulo 4, verso 16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. ¿Y quién está allí en el trono de la gracia? Está el Rey de la gracia, nuestro gran sumo sacerdote, nuestro Señor Jesucristo. Acerquémonos a Él con corazón contrito, arrepentido, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Muchas veces, hoy en día la gente, muchos se deleitan en escuchar diferentes predicadores, pero que en vez de levantar a Cristo, están hablando de otras cosas que nos van alejando de Jesús.
Nosotros somos salvos por la gracia, por Cristo Jesús. Busquémosle a Él. Dice en el capítulo 6, 19 y 20, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros, como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Así que, hermanos, el Señor nos está llamando a través de esta lección a que tengamos cuidado lo que oímos, tengamos cuidado lo que leemos, tengamos cuidado de las personas a las cuales prestamos atención, porque podemos ser engañados. Debemos ceñirnos por un escrito está. Así dice Jehová. Y aquel que habla de acuerdo a la palabra de Dios, escucharle todo y retengamos, practiquemos lo bueno, porque lo bueno hará que nuestra fe se fortalezca, porque lo bueno viene ¿de dónde? Lo bueno viene de Dios. Luego nos dice aquí la lección: la relación entre las enseñanzas falsas y los alimentos, abordada en Hebreos 13:9, probablemente no se refiere a la distinción entre alimentos limpios e inmundos. Porque recuerde que el pueblo judío, ellos sabían cuáles eran los alimentos que se podían comer. Lo mismo, los cristianos en tiempo del apóstol Pablo sabían cuáles eran los alimentos puros e impuros que se podían comer. Así es de que, como dice ahí, la relación entre las enseñanzas falsas y los alimentos abordada en Hebreos probablemente no se refiere a la distinción de alimentos limpios e inmundos. Pero aquí viene la pregunta: ¿por qué? En primer lugar, Pablo no parece estar preocupado en la epístola por la distinción entre alimentos limpios e inmundos. Ya ellos tenían claro cuáles eran los alimentos que se podían comer y cuáles no. Sabemos por Hechos 15, que la iglesia cristiana primitiva sostenía que los creyentes son salvos por gracia. Eso lo tenían claro. Y que deben, dice, seguir respetando algunas normas alimentarias. Eran obedientes en ese aspecto. La distinción entre alimentos limpios e inmundos y otras normas bíblicas no son contrarias a la gracia. Ahora vemos, en segundo lugar, usted puede leer más allí, buscar en la palabra de Dios. En segundo lugar, el contexto sugiere que Pablo no está criticando a la audiencia por abstenerse de ciertos alimentos, sino por participar de ellos, con la esperanza de obtener gracia de alguna manera. O sea, ponían su corazón en esos sacrificios, buscando a través de ellos gracia,
Pero la gracia no se obtiene por comidas o bebidas, sino que la gracia para salvación se obtiene nada más por el Señor Jesucristo. Nada de lo que hagamos o querramos hacer para recibir gracia fuera de Cristo nos ayudará. En vez de eso, nos aleja. Probablemente, dice, probablemente esté advirtiendo acerca de la participación de rituales judíos o comidas litúrgicas que se celebraban como una intención de los sacrificios de animales en el templo y que se suponía que aportaban méritos espirituales o gracia. Esos líderes, esos sacerdotes, esos pastores que hacían eso, diciéndole a su congregación que por participar de esas ceremonias iban a recibir mayor gracia, estaban desviando a la congregación de prestar atención, de poner sus ojos en Jesús y ponerlos en otra cosa que no era Jesús. Las comidas y las bebidas no son agentes mediadores de la gracia. Ahí está claro. Las comidas y las bebidas no son agentes mediadores de la gracia. Recibimos la gracia solo a través del sacrificio y la mediación sacerdotal de Jesucristo. Recuerde, el apóstol Pablo está hablándole a una iglesia que ya vivía en el Nuevo Testamento, donde ya no se tenía que poner la vista en el cordero, en las ofrendas que se llevaban al templo. Todo eso llegó y terminó con la muerte de Jesús, porque todo ello prefiguraba el sacrificio que el Hijo de Dios haría para rescatarnos. Ahora debemos de poner nuestra vista y todo lo que hagamos sea a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo y teniéndolo a Él como nuestro gran sumo sacerdote que está intercediendo por mí, por ti, allá en el cielo mismo. Por eso nos dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Los creyentes, sigue diciéndonos la lección, los creyentes tenemos un altar. ¿Y cuál es ese altar? La cruz de Cristo, de la que podemos comer. Cuando decimos la cruz de Cristo, es todo lo que Él realizó aquí en esta tierra. Él vino, se despojó de todo, tomó nuestra naturaleza humana, nos dio ejemplo de obediencia a la voluntad de su Padre, y estando en la condición de hombre, se humilló hasta la muerte, y muerte de cruz. Allí está. Esa es la cruz de Cristo. Todo lo que Él vivió y que llegó hasta llevar en su cuerpo
sobre el madero mis pecados, tus pecados. Allí tenemos que llegar a Él. Él nos dice que aquel que quiera seguirle, aquel que quiera recibir vida eterna, Él nos lo dice, aquel que quiera venir en pos de mí, tome su cruz cada día y sígame. En Hebreos, la gracia proviene del trono de Dios. Esta gracia, arbitrada por Cristo, es un ancla segura y firme, que está sujeta al mismo trono de Dios. En esta gracia que recibimos mediante el sacrificio de Cristo, dice, es esta gracia que recibimos mediante el sacrificio de Cristo lo que le brinda estabilidad y seguridad a nuestro corazón. La gracia está allá en el cielo. Allá en el cielo hay una persona que es el Verbo de Dios, es Dios, y es un hombre porque tiene la naturaleza humana, y allá está intercediendo un ser divino humano por todo aquel que se allega al trono de la gracia. Así que veamos qué más nos enseña el espíritu de profecía. Mira lo que nos dice el consejo del espíritu de profecía para el día de hoy. Las penitencias, las mortificaciones de la carne, la constante confesión del pecado sin arrepentimiento sincero, los ayunos, las fiestas religiosas y las ceremonias externas que no van acompañadas de una verdadera devoción, todas estas cosas no tienen valor alguno. El sacrificio de Cristo es suficiente. Él hizo una ofrenda total y eficaz a Dios, y el esfuerzo humano sin el mérito de Cristo no tiene valor alguno. No solamente deshonramos a Dios siguiendo esta conducta, sino que destruimos nuestra utilidad presente y futura. El dejar de apreciar el valor de la ofrenda de Cristo tiene una influencia degradante, esteriliza nuestras expectativas y nos priva de nuestros privilegios, nos induce a recibir teorías inseguras y peligrosas concernientes a la salvación que fue comprada para nosotros a un precio infinito. Pero no debe entenderse que el plan de salvación consiste en que el poder divino se comunica a la persona para hacer que su esfuerzo o su empeño humano tenga éxito total. Eso está en Mensajes Selectos, tomo 3, página 216. Os daré corazón nuevo. Cristo debe morar en nuestro corazón. Así como la sangre está en nuestro cuerpo y circula por él como una potencia vivificadora, no podemos insistir demasiado en este punto, al par que la verdad debe ser nuestra armadura, nuestras convicciones deben ser fortalecidas por la simpatía viva que caracterizaba la vida del Salvador. Ningún hombre puede subsistir a menos que la verdad viva se manifieste en su carácter. Hay un solo poder que puede hacernos o mantenernos firmes, y es la gracia de Dios en la verdad. El que confía en otra cosa está ya tambaleando, pronto a caer.
El Señor desea que se apoyen en Él. Aprovechen al máximo cada ocasión para acercarse a la luz. Si se mantienen alejados de las santas influencias que emanan de Dios, ¿cómo podrán discernir las cosas espirituales? Eso está en Testimonios para la Iglesia, tomo 7, página 180. Venid a Jesús y recibid descanso y paz. Ahora mismo podéis tener la bendición. Satanás os sugiere que sois impotentes y que no podéis bendeciros a vosotros mismos. Es verdad, sois impotentes, pero exaltad a Jesús delante de Él. Tengo un Salvador resucitado. En Él confío y Él nunca permitirá que yo sea confundido. Yo triunfo en su nombre. Él es mi justicia y mi corona de regocijo. En lo que respecta a esto, nadie piense que su caso es sin esperanza, pues no es así. Quizá os parezca que sois pecadores y estáis perdidos, pero precisamente por eso necesitáis un Salvador. Si tenéis pecados que confesar, no perdáis tiempo. Los momentos son de oro. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Serán saciados los que tienen hambre y sed de justicia, pues Jesús lo ha prometido. Precioso Salvador, sus brazos están abiertos para recibirnos y su gran corazón de amor espera para bendecirnos. Eso está en Mensajes Selectos, tomo 1, página 414. Bien, mis queridos hermanos, el Señor a través de esta lección nos está alertando para que no caigamos en el error de doctrinas extrañas. En este tiempo final, el enemigo está tratando de engañarnos de una manera sofisticada, pero mientras usted y yo dependamos de la palabra de Dios, nada ni nadie nos podrá separar del amor de Cristo. Manténgase fiel, mirando y puesto los ojos en Jesús y teniendo la palabra de Dios como el ancla para su vida espiritual. Que el Señor les bendiga, que tengan un feliz día. Amén. Gracias por habernos acompañado en el estudio de hoy de Lecciones de Escuela Sabática. Te esperamos para nuestra próxima transmisión aquí por Radio Adventista, La Voz de la Verdad. Y recuerda sintonizarnos siempre. También puedes encontrar estos audios en nuestro canal de YouTube. Búscanos como La Voz de la Verdad. Allí encontrará estos audios. Que tengas un feliz día. Te esperamos para la próxima.